Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Como todos los miércoles, en nuestros miércoles de investigación Descubriendo, les traigo un tema de investigación muy interesante para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Enoc, Hermes y Daniel, un misterio común revelado. Tres mensajeros que vivieron en tiempos y regiones diferentes revelaron sorprendentemente un mismo código que tendría plena aplicación en momentos finales y de transformación. Hoy vamos a intentar descubrir e interpretar este código que a lo largo del tiempo hizo parte del conjunto de conocimientos y enseñanzas de lo que aquí en Descubriendo le llamamos el plan o programa estelar. Un conjunto de ayudas que vienen de las jerarquías superiores para un propósito y trabajo en específico que hoy vamos a conocerlo. Pero hay que entender que para que este plan, este programa, este proyecto en favor de la humanidad se manifieste, pues tiene que hacerse a través de seres humanos. Eso es claro y es muy sencillo de comprender. Así que estos mensajeros, estos y otros más, son lo que hoy vamos a hablar de un misterio común revelado por estos tres. Y un cuarto que les tengo allí como un regalo también para completar esta información. Estos mensajeros han venido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, acompañándonos en la transmisión de conocimientos y saberes para un propósito específico que, como les decía hace unos segundos, es lo que hoy vamos a entender. Y recuerden que hemos venido hablando en los miércoles de investigación de esos programas de manipulación de la fuerza invasora negativa, pero al mismo tiempo hemos hablado de los mensajeros luz. Hemos hablado de, digamos, esas batallas estelares que se han librado para reducir a su mínima expresión una fuerza negativa bastante hostil en nuestro universo. Esa batalla se ha trasladado acá. Y como ya se sabe, pues se han librado algunos enfrentamientos que han reducido drásticamente la presencia alienígena, extraterrestre, de carácter negativo en el planeta. Pero de eso, o de esa manera, no es la única manera en que se presta la ayuda. Evidentemente, esta primera que acabo de explicar es muy valiosa porque nos desmarca de la presencia física directa o de gobierno físico y directo de estos Elohim, sino que también tiene que ver con un propósito espiritual, no religioso. Mucha atención, allí hay una diferencia muy marcada que en la medida en que nosotros comenzamos a investigar y a descubrir, la notamos con mayor nitidez. Un propósito espiritual que se viene presentando a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que los seres humanos, como ya lo hemos estudiado, también en los miércoles de investigación, atraviesa su propio proceso de aprendizaje en desarrollo y ascenso del espíritu. Es decir, que somos acompañados en ese proceso por conocimientos que nos van ayudando a caminar y a salir de lo que nos atrasa y adentrarnos o juntarnos con lo que nos adelanta. Bien, vamos a saludar a algunos de ustedes, como Jorge Humberto Sánchez. Buenas noches desde Bucaramanga, adquiriendo conocimiento. Un saludo, Jorge. También saludamos a Lirio Marín. Buenas noches, gracias por la información. Perroni 47, saludos a todos. A Neil desde Venezuela, muy buen programa. También saludamos a Gerardo Chávez en San Juan del Río, Querétaro, en México. También saludamos a Uva, aquí reportándome tempranito. Buenas noches, Neil, buenas noches para todos los escuchas. Y si hay alguien más del grupo, pues muy buenas noches, pendientes del programa. Juanpa dice buenas noches. Ángela Mejía desde Querétaro, México. También asimismo Nora Avilés. Saludos, Nora. Hola amigos de Descubriendo, un saludito con mucho cariño y agradezco su trabajo y dedicación aquí presentes con mucho entusiasmo. Ok, un saludo para todos. Ya más tarde estaré sacando un tiempo para leerles nuevamente en el chat. Demos inicio. Entonces vamos a hablar en principio de estos tres personajes. Y les decía que voy a agregar uno cuarto para que completemos realmente ese misterio que en común ellos entregaron y que hoy vamos a tratar de interpretar. De tal manera que el trabajo de hoy tiene que ser un trabajo interpretativo, un trabajo que nos ayude a comprender con claridad qué significa todo esto.
Bien, seguimos entonces acá. Primero vamos a hablar de Enoc y vamos a hacer una recordación de estos personajes, que pienso que es lo más interesante antes de iniciar, ¿no? Vamos a ver. Enoc es conocido como el séptimo después de Adán. Cuando hablamos de Enoc, amigos oyentes, hablamos del séptimo. Y creo que con esto podemos normalizarla. Que no vayamos a tener ese problemita que hemos tenido algunos miércoles sobre todo, que curioso, en lo que el internet comienza a congelarse. Aquí estoy viendo que ya funciona bien. Esperemos que se mantenga así, que no sea un distractor que lo saque a uno de concentración. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hablar inicialmente de Enoc. Vamos a recordar quién es este personaje para que nos ubiquemos en tiempo y espacio de cada uno de estos, yo les llamo mensajeros. Enoc también se puede, o se le conoce con Enoc con H, o en inglés Enoch, terminando en CH. Es el mismo, Enoc con H o Enoc como está escrito aquí en la pantalla. Bien, este se le conoce como el séptimo después de Adán. ¿Por qué es importante hacer esa claridad? Porque está Enoc, el hijo de Caín. Y este no es del que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar del séptimo después de Adán. Este personaje vivió aproximadamente, o se calcula que del 3139 al 2771. Hay una falla en la escritura. 2771 a.C. Vivió 365 años según las narraciones. Entonces es un personaje que vivió aproximadamente hace unos 5000 años atrás. Y ubiquemos bien esa fecha porque la debemos comparar con la fecha en la que los otros mensajeros pues también tuvieron acción. Y el lugar donde se movió Enoc, siendo el séptimo después de Adán, es importante ubicarlo en la región donde empezaron los relatos bíblicos que sin duda alguna para los investigadores se conoce que no es el origen de la humanidad, solamente el origen de unos relatos de carácter bíblico que también están muy cerca a relatos que están en otros documentos también narrando hechos de esa misma zona. Río Éufrates, río Tigris, es decir, toda esa región de Mesopotamia, la región de Asiria, la región de Canaán, la región de Egipto. Toda esta región básicamente es el entorno en que se desarrollaron estos hechos. En el caso de Enoc, repito, vivió aproximadamente y calculando en el 3139, sería la fecha de su nacimiento, por llamarlo así. Se le considera así el séptimo después de Adán, el segundo personaje bíblico que porta este nombre. El primero es el hijo de Caín, no es el caso del que vamos a hablar hoy. Aparece como hijo de Jared y descendiente, por tanto, de Set, hijo de Adán. Este Enoc, a su vez, es padre de Matusalén, abuelo de otro Lamec y bisabuelo de Noé, como lo narra el Génesis. Enoc vivió hasta los 365 años y este dato es importante, es el único patriarca, como se le conoce desde las religiones, del que se afirma que no falleció, que no conoció muerte, porque asegura el documento bíblico en Génesis 5:21 lo siguiente: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Recordemos que el término Dios es una adaptación en las traducciones que van creando forma a un personaje que nosotros identificamos así como el Dios Supremo. Sin embargo, lo que vamos entendiendo en la investigación, como ya lo hemos profundizado, es que aquí se está refiriendo a seres con los que ellos se relacionaban. Ángeles o Elohim, que eran los que después los subían a sus aparatos voladores y desaparecían. Eso es importante para el contexto de la información, ¿no? Entendemos que estas personas caminaron y se relacionaron con seres venidos de otros lugares del universo. Tenemos entonces esa característica, 3139, el séptimo después de Adán, vivió 365 años, esta genética
en esos momentos tenía una condición diferente. Recuerden que luego en los laboratorios de los Elohim, llamados Edén, fue que se produjo un cambio que comenzó a reducir hasta 120 años en la cápsula de tiempo de vivencia de esta raza humana. Pero en aquel entonces los humanos tenían una vida un poco más, o bastante más, si la comparamos con nosotros, 3 veces más larga que lo nuestro. Y eso, que ya estos 365 años, no era el código original de 1000 años, de los Adanes originales desde el primer día de creación acá. Entonces este es el primero. Vamos a recordar el segundo. Apenas estamos recordando los personajes y luego vamos a los mensajes y a los códigos que dejaron cifrados. El segundo que vamos a hablar es Hermes. Hermes Trimegisto, o el 3 veces santo, como también es conocido en algunas corrientes, incluso ocultistas, donde se maneja esta información, lamentablemente. Como también recordemos que cada mensaje espiritual o de ese talante ha sido, digamos, captado para algún tipo de institución humana y tergiversado al tiempo. El de Hermes no escapa a esa situación. El 3 veces santo, o también se le interpreta como el 3 veces nacido, o que tuvo 3 encarnaciones en el planeta Tierra. Él vivió en el antiguo Egipto, no en el Egipto faraónico o de los faraones, en el antiguo Egipto, 36.000 años antes de Cristo. Este es una figura mítica, bastante conocida como el dios de la sabiduría, guardián de los registros o de los misterios. Tuvo presencia en la primera colonia egipcia, que se llamó Kem, así se llamaba el Egipto antiguo. La primera colonia egipcia, Kem, luego del hundimiento de la Atlántida, donde él allí fue conocido como Taut, un rey sacerdote. Entonces tenemos a Hermes Trimegisto, un personaje más antiguo, por supuesto, que Enoc. Ubicábamos a Enoc en 3100 antes de Cristo. Estos son 36.000 años antes de Cristo en Kem, o la primera colonia atlante en Egipto, lo que llamamos hoy Egipto, luego del hundimiento del continente que desde allí comenzó a llamarse perdido, la Atlántida. Allí ya había sido un sacerdote, como ustedes lo ven acá en la investigación, llamado Taut, el Atlante, o Taut, el rey sacerdote. Este personaje, digamos, dotado de una gran sabiduría y conexión con lo sagrado, con lo divino. Emisario de la tierra soy del morador, cumpliendo sus órdenes para que muchos puedan ser elevados. Ahora regreso a los salones de Amenti, dejando detrás de mí algo de mi sabiduría. Preserven y mantengan la orden del morador, eleven siempre sus ojos hacia la luz. Las tablas de la esmeralda de Hermes Trimegisto, o del Atlante Taut, extraído de allí, de este libro que ustedes pueden también conseguir. Tenemos entonces un otro mensajero, ya bastante antiguo, portador de un conocimiento espiritual muy elevado, y que luego terminó siendo, digamos, parte de las tradiciones. Mucho después se le relacionó con el dios egipcio Top, o con Mercurio. En fin, ya los conocimientos dejados por un personaje con tanta anterioridad, 36.000 años atrás, comienzan a ser, digamos, adoptados por algunas regiones, algunas culturas, y adaptadas en lo que se llama el movimiento sincrético por las mismas personas o habitantes de esos pueblos. Ok, pero el original Taut, el Atlante, y luego encarna como Hermes en Kem, o la primera colonia egipcia luego del hundimiento de la Atlántida. Este es otro personaje del que vamos a leer su conocimiento y sabiduría. El tercero, un poco más reciente sin duda alguna, es el profeta Daniel, más conocido por las personas porque este sí se menciona en el documento bíblico, mientras que los dos anteriores no. Hermes no pasa por el documento bíblico. Enoc, si bien es mencionado como el séptimo después de Adán, poco se sabe de los conocimientos que entregó a nivel bíblico, pero sí a través de su libro apócrifo, el libro apócrifo de Enoc. Tenemos entonces que Daniel tuvo un nacimiento en el siglo séptimo después, o antes de Cristo, perdón, séptimo antes de Cristo, es decir, en los años 600 y pico. Él nació en Jerusalén, probablemente, posiblemente se asegura, y falleció en el siglo sexto, ¿verdad?, antes de Cristo, y murió en Babilonia. Su historia y legado se encuentran en el libro bíblico que lleva su nombre,
las cuales pueden complementarse con los datos suministrados por Flavio Josefo, el historiador. Según este autor, Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá, tal vez emparentada con la nobleza. En el tiempo de Nabucodonosor II en Babilonia, ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para su servicio, debiendo ser educados previamente en las tradiciones de los escribas. Los elegidos fueron Daniel y 3 jóvenes de su misma tribu, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron confiados al cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos. Entonces, el tercer personaje del que vamos a hacer memoria es Daniel. Ya este es a nivel bíblico, manejado dentro de las religiones. Sin embargo, hay códigos que él soltó, que él compartió en aquel entonces, que interpretados dentro de un contexto del plan estelar o del conocimiento estelar, comienzan a tener un sentido diferente al religioso que a esto se le ha dado. Entonces tenemos, repito, Enoc, Hermes y Daniel. Ahora, entremos entonces en materia. Vamos a recordar del libro de Enoc unas menciones que hace, en este caso, Enoc. Vamos con primero Enoc. En el capítulo 46, del 1 al 7 del libro apócrifo de Enoc, que ustedes pueden también descargar de nuestra página web www.rcpc.co en la zona de biblioteca. En esta parte dice lo siguiente: allí vi a alguien que tenía una cabeza de días, y su cabeza era como de lana blanca, y con el otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Entonces ve dos figuras, por decirlo así, 2 símbolos. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días. Allí hay un alguien que tenía una cabeza de días, y su cabeza era como la de lana blanca. La descripción era que su cabeza era como de lana blanca, y con él, con ese cabeza de días, el otro, cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Entonces tenemos un código y un hombre, ¿verdad?, que es la cabeza de los días y el hijo del hombre. Y su figura era llena de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo, o sea, quien lo induce en en el mensaje que se le traslada, que se le confía, en que se le contacta. Cuando dice un ángel, es un ser que le transmite el mensaje. Interrogué al ángel que iba conmigo y que me hacía conocer, es decir, le proyectó la información y me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es él? Le pregunta, ¿quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la cabeza de los días? Él me respondió y me dijo, el ángel que le proyectó este mensaje: este es el hijo del hombre que posee la justicia, y con él que habita la justicia, y con el que habita la justicia, que revelará todos los secretos de los tesoros de los secretos, porque el Altísimo Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el Señor de los Espíritus por la eternidad. Entonces está hablando de varios personajes, este pedacito donde se suelta el primer código. Este primer código se llama la cabeza de los días. Mucha atención, porque aquí estamos hablando de símbolos, códigos y cifrados. Entendiendo esto, lo que se advierte es que esto no se puede interpretar de manera literal. Es decir, que él vio una persona, no. Estos son símbolos, códigos y cifrados proyectados a la mente de Enoc en aquel entonces, para que ese cifrado quedase guardado y transmitido, y luego pudiese ser interpretado en un momento exacto en que la humanidad, por ascenso y desarrollo intelectivo, pudiese hacer la interpretación, la conexión y la aplicación de dicho mensaje codificado. Por eso les decía que este programa de hoy nos invita a poder tener la capacidad de interpretar más allá de lo que se ve a primera vista. Ir más allá, que es lo que invita a la interpretación, entendiendo que aquí estamos hablando de símbolos y códigos que guardan cifrados. Entonces,
El primero, la cabeza de los días, un código importante que tiene una característica y es que su cabeza era como de lana blanca. El segundo, que llama la atención aquí, es el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre tiene una característica. En él habita la justicia. Apuntemos allí, vayamos guardando esto porque es necesario ir anotándolos para luego conectar y sustraer el cifrado. Para que ya no sea cifrado, sino descifrado. Que revelará todos los tesoros de los secretos. Entonces, cuando ustedes y todos escuchamos el tema o el término Hijo del Hombre, pues lo asociamos con Jesús. Pero creo que esto va mucho más allá. Entendiendo que el Hijo del Hombre en Jesús también lo condiciona como escogido. Esa es la otra condición, es escogido. Y a partir de ese designio, realizar una tarea, una labor. O sea, es llamado a cumplir una tarea y una labor. Sigue diciendo más adelante en el capítulo 47, en el siguiente del libro de Enoc, que ustedes pueden leer. La semana pasada, en el miércoles de investigación del mismo libro de Enoc, estudiamos el líder de los vigilantes en Yasa. Y allí aprendimos bastante. Entonces entendemos que el libro de Enoc toca el tema de la caída de estos Elohim, pero también menciona el tema del trabajo de restitución luego de lo realizado en la manipulación de estos vigilantes, de estos caídos. En los capítulos como el 46, 47, el 72, otros más que yo les invito a que ustedes directamente puedan estudiar. Sigue diciendo entonces en este capítulo, leamos, en este tiempo, aquí está hablando de un tiempo, es decir, que todos estos códigos, estos cifrados, el descifrado que invita ya a una tarea, se realizará en un tiempo específico. En este tiempo yo vi a la cabeza de los días mientras estaba sentada sobre el trono de su gloria, y los libros de los vivos fueron abiertos ante él. Ojo con esto. Aquí dice que la cabeza de los días estaba sentada sobre el trono de su gloria. La cabeza de los días sentada sobre el trono. Y luego dice, y los libros fueron abiertos ante él, ante la cabeza de los días sentado en el trono. Y todo su ejército que habita en lo alto de los cielos y su corte permanecían de pie ante su presencia. Y el corazón de los santos se llenó de alegría porque el número de la justicia está próximo. Habla del número, un número de la justicia. Y recuerde que en el capítulo anterior hablaba que la justicia mora en el Hijo del Hombre. Es decir, que hay un número de la justicia o un número de hijos de hombre que está próximo al término fijado. La oración de los justos acogida y la sangre de los justos ha sido vengada ante el Señor de los Espíritus. El Señor de los Espíritus en las narraciones del libro de Enoc hace referencia al Creador. No a Jehová, no a Elohim, no a ningún Dios corpóreo terrestre o que llegó a la tierra, ni siquiera a los propios mensajeros que llegan de la luz a ayudarnos, sino ya habla de la propia creación. Este es el código del Señor de los Espíritus expresado en el libro de Enoc. Entonces, aquí está una acción realizada por la cabeza de los días. Los libros se abren frente a él, que está sentado en un trono. ¿Ok? Símbolos, códigos, que hasta el momento lo estoy poniendo aquí en la mesa. Así que muy atentos, porque luego vendrá la conexión entre todos, ¿verdad? La justicia que está junto al otro símbolo que es el Hijo del Hombre, el escogido, el justo por llamarle así. Bueno, estos dos capítulos son los que mencionan el código en el libro de Enoc, cabeza de los días. Y hay otros, claro. Evidentemente, si usted sigue leyendo los capítulos siguientes, se seguirá haciendo una extensión de explicación sobre este código, solo que por cuestiones de tiempo no podemos hablar de todos. Saco los más allí destacados que nos puedan servir de conexión. Ahora vamos con el segundo mensajero, que es Daniel. Y él suelta un código en Daniel 7, 8, 10, que lo menciona así: el anciano de días. Muy parecido, y es lo curioso, y aquí es donde comienza se pueden hacer las conexiones. Enoc llamó en un código
un símbolo de la cabeza de los días. Daniel lo menciona como el anciano de días. ¿Qué dice de este? Lo pueden leer en Daniel 7, 8, 10. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hay que comprender que esta parte que acabo de leer del Daniel 7, 8 hace mención al gobernante global conocido como el Mesías, que espera el pueblo elegido y que se constituirá como un jefe de control y manipulación. Por eso dice, y aquí que este cuerno, un poder, tenía ojos como de hombre, una persona, un ser humano, y una boca que hablaba grandes cosas, que son las soluciones que planteará este hombre en tiempos definitivos, en marcos de guerra mundial y resolución a través de un nuevo orden mundial. Allí es el código que suelta Daniel del tiempo, el que menciona aquí atrás. En este tiempo yo vi a la cabeza de los días. Es un tiempo que también Daniel encuadra y da más detalles. Lo que ocurriría en ese tiempo, que es lo que acabo de expresar con el gobernante del pueblo elegido, su Mesías. En ese tiempo también advierte Daniel lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí también habla de tronos, como el capítulo anterior de Enoc. Y se sentó un anciano de días. Y dice el código, las características del código, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Bueno, quiero comparar cómo lo dijo Enoc. Dice en el capítulo 46, esa cabeza de los días tiene una cabeza que era como de lana blanca. La cabeza era como de lana blanca, mientras que Daniel lo define, ya le llama anciano de días, y le coloca un vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Se repite el código de la cabeza como lana limpia y el vestido era blanco como la nieve. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y también dice lo mismo, y los libros fueron abiertos. Miren lo que dice en la cabeza de los días en el libro de Enoc. Miren, estaba sentado sobre el trono de su gloria y los libros de los vivos fueron abiertos. Exactamente el mismo código del trono, ¿verdad? Del trono, y lo dice. El juez se sentó, el trono, y los libros fueron abiertos. Entonces ya en dos mensajeros, uno del 3100 y otro del siglo VII, VI antes de Cristo, mencionan casi los mismos códigos que se deben presentar en un tiempo. El tiempo lo especifica aún más Daniel. De hecho, si leemos Enoc en otros capítulos, también da datos y códigos para identificar ese tiempo. Pero bueno, me voy a quedar con este para cuestiones de tiempo. El tiempo es el tiempo en que la humanidad esté viviendo un proceso en el que el pueblo elegido, el pueblo del draconiano Shakar Jehová, pueblo de Israel, esté coronando su plan sionista a través de su líder mundial, como lo advierten las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sión. En ese tiempo aparece una fuerza codificada que hay que interpretar hoy. Entonces, vuelve y lo leo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Ahora, no quiero que, o no espero ni quiero, digámoslo así, que mientras hago este relato estén imaginándose a Dios en un trono con una barba blanca, porque esto no se está refiriendo a nada de eso. Si lo estamos asociando es porque creemos que esto tiene que ver con religión o con el Dios que adoran los hombres, un ser, una persona, y esto no va por ahí. Entonces son códigos espirituales para la raza humana, que descifrándolos, que es el ejercicio de propuesta que estoy haciendo hoy, usted podrá sustraer la información que desde el plan estelar se ha otorgado a la humanidad. Que lamentablemente, y esto sí que es lamentable, la humanidad desconoce en su gran dimensión por la distorsión que ha habido en el tiempo de dichas enseñanzas.
Y uno de los procesos que ha distorsionado estas enseñanzas son las filosofías o religiones o sectas que han surgido alrededor de dichos mensajes, agregando, quitando, interpretando a su amañe, y no se logra hacer el enlace. Así que la mayoría de los seres humanos desconoce la liga de información, el hilo de conexión que demuestra un propósito espiritual no religioso, pero sí profundamente de procesos internos en los seres humanos. Ahora vamos con el libro de Hermes Trismegisto. Hermes, 34.000, 35.000 años antes de Cristo, en el primer Egipto, que ni siquiera se llamaba así, entregó los misterios revelados. Y aquí no habla el código entregado por Hermes, que es el primero de todos, y lo vemos bien, en el sentido de la cabeza de los días, o el anciano de días, o el hijo del hombre, sino que lo habla en términos de la inteligencia. Vamos a leer, y mucha atención, porque es Hermes el que ayuda a que los símbolos comiencen a tener sentido y aplicación. Dice: sigue enseñándome, oh inteligencia. Tiene como un diálogo con la inteligencia, como si la inteligencia fuese un ser, como si la inteligencia fuese un símbolo, como si la inteligencia fuese esa cabeza de los días. Sigue enseñándome, oh inteligencia, cómo puedo entrar en la vida, que el hombre en quien está la inteligencia, respondió mi Dios, se conozca a sí mismo. Que el hombre en quien está la inteligencia se conozca a sí mismo. Así pues dije yo, ¿no todos los hombres tienen inteligencia? Buenas palabras. Miren que aquí está hablando con alguien que le hace o le revela el mensaje. Así pues dije, no todos los hombres tienen inteligencia. Buenas palabras dijo, piensa en lo que dices. Yo, la inteligencia, asisto a los santos, los buenos, los puros, los caritativos, aquellos que viven en la piedad. Mi poder es para ellos socorro, y ellos pronto conocen todas las cosas. Ellos pronto conocen todas las cosas e invocan al Padre con amor y le dirigen las acciones de gracias, bendiciones y alabanzas que les son debidas. E incluso antes de abandonar su cuerpo a la muerte, detestan los sentidos de los cuales conocen sus obras. Entonces aquí está hablando de los justos que menciona Enoc. ¿Recuerdan? Los justos que mencionan Enoc. Porque dice que la inteligencia asiste a los santos. ¿Qué son los santos? Los justos, o como sigue diciendo acá, los buenos, los puros, los caritativos, aquellos que viven en la piedad. Entonces aquí hay una conexión entre la cabeza de los días, el Hijo del Hombre, que con él habita la justicia, y la inteligencia que asiste a los santos, los buenos, los puros, los caritativos, aquellos que viven en la piedad. De tal manera que el código que asiste en justicia al humano para su transformación, que es el código de la cabeza de los días, porque su cabeza es blanca y sus vestiduras es blanca, como lo advierte también Daniel. Entendiendo con esto, la justicia se desarrolla en la medida que con inteligencia el ser humano o el Hijo del Hombre, que es el hombre que quiere nacer de nuevo, conozca sus obras. Como dice aquí, se conozca a sí mismo. Se conozca a sí mismo. Y cuando se conoce a sí mismo ocurre lo que dicen los dos códigos anteriores, el de Enoc y el de Daniel. Los libros se abren. Acá lo dice de otra manera. Yo la inteligencia asisto a los hombres, asisto a los santos, los buenos, los puros, los caritativos, aquellos que viven en la piedad. Mi poder es para ellos socorro, y ellos pronto conocen, aquí está, y ellos prontos conocen todas las cosas, porque los libros se abren. Y entonces, conocerse a sí mismo es abrir los libros. Conocerse a sí mismo es conocer todas las cosas internas. Y el asistente ante esto es la inteligencia,
que en los dos mensajeros atrás le llaman la cabeza de los días o el anciano de los días, la inteligencia luz. Por eso es cabezas blancas y vestidos blancos. La inteligencia luz, que asiste ¿a quién? A los santos, a los buenos, a los puros, a los caritativos, a aquellos que viven en la piedad. De tal manera que hay un proceso en el que internamente el ser humano, cuando adquiere estas condiciones, es porque es asistido por la inteligencia. Es aquel que puede poner freno a aquello que contamina su interno en los diferentes niveles. Y cuando él logra conocer todas las cosas o abrir los libros ante el que está sentado en el trono, que es su corazón, entonces puede hacer juicio, puede evaluar y hacer transformación interior. Hermes sigue diciendo en el libro de Hermes Trismegisto: yo, la inteligencia, no dejaré que se realicen las obras del cuerpo muerto, del hombre, conforme a los deseos y las pasiones. Como un portero cerraré la vía a las obras malas y vergonzosas. ¿Quién? La inteligencia. ¿Quién? Cabeza de los días, anciano de días, apartando los deseos, pero en cuanto a los insensatos, viciosos y malos, envidiosos y ávidos, asesinos e impíos, estoy lejos de ellos, y los dejo al demonio vengador que arroja en los sentidos un penetrante fuego. Lo empuja cada vez más al mal para agravar su castigo, y sin tregua irrita sus pasiones con deseos insaciables, los tortura el invisible enemigo. Reaviva en ellos la llama inextinguible del pecado. Entonces dice que la inteligencia asiste al que se hace justo. Pero dice que en cuanto a los insensatos, viciosos y malos, envidiosos, ávidos, asesinos, impíos, estoy lejos de ellos. Es una ecuación sencilla. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace eso? ¿Por qué la inteligencia hace eso para unos y para con otros no? Porque la inteligencia es un código guardado en el interior del ser humano, en el trono, que puede ser interpretado de una manera clara y concreta el corazón, pero también al interior de cada una de sus células. La inteligencia luz está guardada como un código luz en las células y un código luz en el corazón, que al conectarse, célula-corazón, puede hacer una conexión que permite un nuevo pensamiento de inteligencia en el ser humano. Por eso dice que asiste al Hijo del Hombre, es decir, al hombre en transformación, la cabeza de los días, que es, según Hermes, la misma inteligencia. Pero ¿cuál inteligencia? La inteligencia luz, la que está en el trono, la que está a nivel celular, que es la misma que dice Enoc y Daniel cuando habla de que ante ella se abren los libros, que se conoce a sí mismo. Tenemos algo también importante, y es que quien no hace ese trabajo, evidentemente niega la inteligencia luz. Niega lo que puede brotar desde su interior, porque inmediatamente el código luz celular, por ejemplo, se esconde, logra todo lo que dice acá, el vicio, los malos pensamientos, las envidias, los asesinos, los impíos, coloca una especie de capa oscura a nivel celular que impide que la inteligencia luz brille, aflore, se comunique con el corazón. Ustedes saben que en cada diástole y sístole el corazón tiene una conexión no solamente sanguínea de nutrientes con las células, sino también energética. Y eso es lo que está planteando estos saberes o estos misterios, que al ser poco interpretados, porque se cree que aquí está hablando de un Dios sentado en un trono, en una silla y hay que orar, pues no se entiende. Pero recuerden que los códigos de Enoc y de Daniel advierten que en un tiempo, que es un tiempo semiótico, o una fecha semiótica, que es un tiempo o fecha semiótica simbólica. Es decir, que cuando estén ocurriendo unos hechos específicos sobre el planeta Tierra, o en ese tiempo, o para ese tiempo mejor, la humanidad o algunos seres humanos lograrían una condición de interpretación, porque han desarrollado en su proceso de encarnación, desarrollar dichas capacidades.
Miren que aquí el libro de Enoc lo menciona. Yo se los mostré aquí. Vamos a leerlo en cuanto a ese número de personas. Y el corazón de los santos se llenó de alegría porque el número de la justicia está próximo del término fijado. O sea, hay un tiempo en el que el ser humano, o un número de la justicia, o un número de seres humanos, o un número de hombres transformados, como le llama aquí el Hijo del Hombre. Recuerden que al lado del Hijo del Hombre camina la justicia. Vive dentro de la justicia. Entonces, el número de la justicia, el número de hombres en un proceso de transformación, entonces comienza a manifestarse ese despertar. Bueno, tenemos entonces Enoc, Daniel, Hermes, enfocando la inteligencia a luz del Padre, no Dios, sino el Padre Altísimo, la creación, que hereda en fuerzas de vibración, en fuerzas de conocimiento y sabiduría al interno del ser humano, exactamente en su nucleótido celular, y también en el código luz del corazón, ya que científicamente, como ya lo hemos tocado en programas anteriores, se ha descubierto que el corazón también es depositario de un número de células especializadas, incluso de células neuronales. Es decir, que el corazón tiene la capacidad de guardar memoria. Esa memoria luz y esa memoria celular, donde en el diástole y sístole se sostiene la comunicación entre estos cuerpos, entre estas dimensiones, para entregar inteligencia de pensamiento, de raciocinio al ser humano en un tiempo semiótico o simbólico como el que seguramente ya estamos viviendo, porque el código que da Daniel en ubicación del cuerno pequeño, del gobierno mundial y todo esto, es el que parece que estamos viviendo. Recuerden el poder sionista en este momento adelantando su proyecto de los protocolos de los sabios de Sión. Más cerca que en otros tiempos, con todo lo que se está adelantando en Medio Oriente. Ese apuro por lograr estas tierras, lo que pretende es traer al mundo lo que ellos conocen como su Mesías. Ayer estuvimos haciendo en el programa Planeta Conciencia, al lado de Trinidad Ortiz, un programa muy interesante sobre el esperado Mesías judío, que les invito que lo busquen y lo vean así en el canal Planeta Conciencia. Entonces, tenemos a un cuarto personaje que también compartió el código. Este es Juan en la isla de Patmos. Este hace 2000 años. Este sería el más reciente que toca el mismo código. Vamos a leerlo. Lo pueden encontrar en Apocalipsis 1, 13, 15. Este menciona lo siguiente: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Miren, ahí está el mismo código. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, o como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los dos mismos códigos. Ya esto es hace 2000 años apenas. ¿Cuáles son los dos códigos? Uno semejante al Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de la ropa que lleva hasta los pies, y ahí está el código. Ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Igualito que no. Entonces tenemos una codificación de Enoc, que no es bíblica, si usted lo va a encontrar en la Biblia, que hace referencia al Hijo del Hombre, a la cabeza de los días, a la justicia, los libros que se abren, el trono y otros códigos que pronto se me olvidan. Ustedes los tienen apuntados allí. Y si no, vuelvan y véanse el programa para que vayan anotando y haciendo ustedes mismos los enlaces. Y seguro sacarán más que yo. Vemos también a Daniel, ese sí es bíblico, que habla también del anciano de días. Habla de un proceso también del trono, de los libros que se hacen y la justicia que camina al lado de él. Entonces,
evidentemente todos tienen esa relación. Hermes profundiza. Juan, como lo acabo de leer, lo mismo. Y Hermes es, digamos, el que revela el misterio sobre la inteligencia luz, que es el primero de todos en la historia. Revela el misterio, lo descifra si hacemos las conexiones, que es lo que estamos intentando hacer hoy en este programa. Pero lo que quiero decirles es que todos están conectados con el Hijo del Hombre y con la cabeza de los días. El Hijo del Hombre se puede interpretar también como Jesús, porque fue conocido como el Hijo del Hombre. De tal manera que la existencia de Jesús, para quienes la niegan, se comprueba no solamente desde el conocimiento bíblico o de las religiones, sino que se comprueba no como Jesús, sino como el código que hay alrededor del mensaje estelar. Los justos, los santos, mensaje que tiene la misma vibración y la misma línea del mensaje crístico. Se enlazan, entonces habla del elegido como el Hijo del Hombre, que en él habita la justicia, que puede interpretarse muy fácilmente como el propio Jesús. Pero no el propio Jesús para ser adorado, sino el propio Jesús que abre la llave en el sentido de tienes que nacer de nuevo, como le enseñó a Nicodemo, nada más, para hacer la conexión, y la conexión te permite entender qué es el Hijo del Hombre. Tienes que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que morir, y ahí está el proceso de muerte y resurrección codificado en Jesús. No, que no murió en la cruz, que sí en la cruz, que... No, es la codificación que se guarda en los mensajes. Tienes que morir y nacer de nuevo. Ese es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre, en él habita la justicia. Es decir, que en el proceso de nacer de nuevo es nacer dentro de la justicia. Pero nacer dentro de la justicia tiene el símbolo de la cabeza de los días, o el anciano de días, o el que menciona Apocalipsis 1:13. Su cabeza y sus cabellos serán blancos como la lana. Un proceso de transmutación de lo sucio, de lo ennegrecido, del pensamiento ennegrecido, retorcido por las emociones, a un pensamiento de elevación. La cabeza, pensamiento de los días, digamos de todos los días, del día a día, para la transformación. De hecho, aquí les voy a mostrar lo que es. Miren que aquí adelante dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos 7 candeleros, que lo estudiamos recientemente también acá en el programa. 7 candeleros, 7 chakras al interior del ser humano, 7 templos o cristales memoria. El que está en medio se llama Tiátira, de acuerdo a la codificación también de Apocalipsis. El corazón, como lo ven allí. Allí habita el código de la cabeza de los días, o sea, la inteligencia. Conócete a ti mismo. Siéntete interiormente, o como ya también se puede hacer la conexión cerebro-corazón, sentipensamiento. Un pensamiento que esté interiorizado, un pensamiento conforme a la inteligencia luz, un pensamiento que esté filtrado por la vibración más alta de nuestro ser. Es decir, que en los momentos en que tengamos pensamientos indomables, debemos sujetarlos, debemos amarrarlos, debemos controlarlos, debemos conducirlos a partir del conocimiento interior, a partir de la inteligencia luz del que está sentado en medio del trono, el corazón. Y ese corazón ya viene, digamos, cargado con la inteligencia luz de cada célula. Pero cuando andamos en el estrés y cuando andamos en la locura del pensamiento y emociones desbordadas, pues nos alejamos de la justicia, nos alejamos del conocimiento, de la inteligencia luz. Es decir, la inteligencia nos deja, como dice Enoc o Hermes acá. Recuerden, Hermes dice, pero en cuanto a los insensatos, viciosos y malos, envidiosos y ávidos, asesinos e impíos, estoy lejos de ellos. Y los dejo al demonio vengador que arroja en los sentidos al penetrante fuego. Y esta parte es importante, porque la voy a enlazar con el libro secreto de Juan. En quienes caigan en las pasiones más bajas, dice,
Pero en cuanto a los insensatos, viciosos y malos, envidiosos y ávidos, asesinos e impíos, estoy lejos de ellos. Y los dejo, escuchen bien, al demonio vengador que arroja en los sentidos. No es que te echa, te deja. En ese sentido ya estabas ahí, solo que te deja allí. No, es que nos van a echar. No. Tú prefieres estar en una dimensión más baja. Los dejo al demonio, dice la inteligencia, los dejo al demonio vengador que arroja a los sentidos un penetrante fuego. Arroja a los sentidos un penetrante fuego. Es decir, una manipulación dentro de nuestras sensaciones. Ahora les voy a mostrar lo que advierte el libro secreto de Juan. Capítulo 9. Aquí está la manipulación psíquica del Adán, en este capítulo. Voy a recordarla de la siguiente manera. Ella es la materia, pues a través de ella se nutren los demonios. Es decir, la manipulación tanto en el tiempo en que el Adán fue tocado psíquicamente por Yaldabaoth, de acuerdo al libro secreto de Juan, tanto a la llegada de los Elohim, cuando en sus laboratorios genéticos introducen el germen del error, entonces en nosotros está la semejanza al error en la materia. Como también lo dice Pablo de Tarso, lo recordemos. Encuentro que en mis miembros hay una ley del error. Ella es materia, pues a través de ella se nutren los demonios. Los 4 demonios principales son, ahí están los nombres, no es bueno estar mencionando estos tipos ahora, el del placer, el del deseo, el del dolor, el del miedo. Es decir, que detrás de cada una de estas emociones hay una vibración baja que se pega. El placer, el deseo, el dolor y el miedo. La madre de todos ellos es sensación y el apellido de este bicho. De estos 4 demonios han venido las pasiones. Es decir, de la congoja, una emoción, de la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. Del placer viene mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Entonces, las sensaciones fueron trastocadas al nivel y la frecuencia de nuestra dimensión para que fuésemos preso de lo que llamamos la materia, de las sensaciones corporales. Y a partir de la satisfacción que queremos dar de las sensaciones corporales, es que viene todo esto. Del placer viene el mucho mal, la vanidad, las cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la injuria, la intensidad. O sea, cuando nosotros queremos satisfacer las sensaciones corporales, a través del placer, del deseo y todo esto, entonces debemos vibrar en la dimensión de esos. Y allí es donde la inteligencia deja de asistirnos. Entonces la justicia no aparece al lado del Hijo del Hombre. Y al no aparecer, evidentemente la inteligencia luz, que es la cabeza de los días, menos. Entonces, lo que hoy toda esta codificación está invitando es que el mundo está llegando a la cúspide en esta dimensión, por supuesto, en esta condición. Está llegando a la cúspide de la, digamos, del estímulo de las cosas más materiales. Lo que incluso a nivel religioso se llama de la prosperidad. ¿Usted no ve que hay un discurso de la prosperidad a nivel religioso? De la materia, es el culto a la materia, alejándonos de lo más trascendental o espiritual. Y esto no tiene que ver con adorar a nadie, porque cuando traigo a estos mensajeros, a Enoc, a Hermes, a Juan, al mismo Cristo en su mensaje, no lo estoy convocando para hacer alabanza a estos personajes, ni más faltaba. Eso no es espiritualidad, eso es atraso. Lo que hay que entender de estos mensajes es que están invitando a comprender que en la medida en que nosotros nos aventuremos a reflexionar sobre nosotros mismos,
Repito el código soltado por Hermes. Que el hombre en quien está la inteligencia se conozca a sí mismo. Esto en otros términos, dichos por los anteriores, es abrir los libros donde está anotada nuestra obra. ¿Dónde está anotada nuestra obra? Dentro de nosotros. En las memorias que se conservan a nivel de nuestros 7 logosoles, nuestros 7 chakras. Los libros anotan, se abren para darnos cuenta, conocernos a sí mismo. Es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de conocernos. Pero no es conocernos solamente en lo negativo que evidentemente cada uno de nosotros tiene, sino también en los talentos que se traen, en las cosas que llamamos positivas o en las cosas que hemos potenciado en nuestras encarnaciones. Y es a través de ese reconocimiento que comienza a aparecer el consejo sabio de la cabeza de los días, o sea, de la inteligencia luz, que es un código natural, que no es que va a aparecer porque usted haga una pose especial, o pague un diezmo, o pague un curso, o vea un video. No, son recursos naturales, dispuestos para el ser humano cuando necesite o cuando quiera hacer recurso de ellos. Pero para lograrlo hay que adentrarse con honestidad, con humildad, sin mentirnos, a ver los libros, a ver las memorias, a ver nuestras actuaciones, pasarlas como dice, aquí lo dice de esta manera Juan en Patmos. Dice, su cabeza y sus cabellos de blanco como la blanca, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno. Es decir, pasar esas memorias por el fuego. Usted sabe que el fuego es consumidor. Del fuego, al consumir, lo que quedan es cenizas. Y encuentra en la tradición aquella de que desde las cenizas se levanta un nuevo ser. Ese que muere y que nace. Pero no puede morir si no deja ser preso del error, que es lo que dice también aquí Enoc. No, Hermes dice, irrita sus pasiones con deseos insaciables, los tortura e invisible enemigo reaviva. El invisible enemigo, el invisible enemigo que reaviva sus propios demonios, sus propias pasiones, sus propias emociones, aquellas manipuladas psíquicamente desde Yaldabaoth. En ellos la llama inextinguible, en ellos la llama inextinguible del pecado. Es decir, que nos consume para no volver a nacer. Entonces, estamos en tiempos, mientras ustedes analizan señales de guerra, señales de nuevo orden mundial, uno que cae, uno que nace, de una moneda única mundial, de todo aquello que descubrimos en el ámbito de la búsqueda. Todo lo que estamos descubriendo, amigos, de descubriendo, es para ubicarnos en una fecha simbólica o semiótica, que cuando usted la detecte, o sea, detecte el símbolo del tiempo que vive, o que estamos viviendo como humanidad, inmediatamente entienda la tarea y la labor a hacer ahora. Hermes, en otra parte, que no es dice que el bien, o Dios, parece no tener principio ni fin, porque es el creador, es la creación, no es alguien, es el todo, el bien, el Padre bueno. Y cuando digo Padre, no se vayan al Señor, al papá con la barba y la cosa. Y él dice que no tiene un principio ni tiene un fin, en ese mismo libro de Hermes. Pero dice, pero para los humanos parece tener un principio. Dice, para los humanos, para nosotros parece tener un principio. Y dice que el principio, para llegar al bien o al creador, es el conocimiento. Pero advierte que la meta no es el conocimiento, sino llegar al bien. Y llegar al bien es la creación, o como él ya lo explicó, conocerse a sí mismo. Pero, ¿para qué conocerse a sí mismo?
para renacer, para nacer de nuevo, para transformarse. Allí están los códigos sueltos pero al tiempo unidos. Códigos que fueron disgregados porque cada mensajero y su mensaje fue arrinconado en una organización en especial. Hombre, Enoc se fue para allá para los conocimientos herméticos. El mensaje de Juan se fue para allá para los religiosos después del concilio de Nicea. El de Enoc se quedó solo para el que lee apócrifos. Y el de Daniel, bueno, ni los judíos, porque los judíos en su tradición no lo meten como un profeta. Tal vez porque soltó códigos en contra de su Dios. Y todos esos mensajes, y eso que he mencionado apenas he mencionado 4. Porque ustedes preguntarán, bueno, ¿y Elías? Bueno, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Sí, claro, también. Solo que hoy está hablando de un código que soltaron 4. Cabeza de los días, anciano de los días, la inteligencia que asiste al Hijo del Hombre, el hombre que con él habita la justicia, el hombre que dialoga y se conoce a sí mismo, y que encontrando su propia podredumbre y su propia luz, decide volver a nacer, pasar por el fuego, y en esas cenizas que quedan después de él, renacer. Entonces, amigos de Descubriendo, todos los que estamos aquí, estamos buscando incesantemente los conocimientos que nos lleven a la verdad. Y es parte del despertar. Es parte de la necesidad interior que por el impulso espiritual en que está cada uno de nosotros, se va llevando, se va guiando, se va moviendo. Y en esa búsqueda va a encontrar luz, oscuridad y tinieblas. Porque aquellos que manipulan desde su llegada al planeta Tierra saben de lo que estoy hablándoles. Y para el momento en que se despertaría ese código de investigación y de interpretación en cada uno de nosotros y de ustedes, ellos también harían su labor para entorpedear ese despertar. Y cuando ustedes se adentran y descubren aquí, descubren allá, y pasan por el filtro de la verdad, esto y lo otro, llegarán a una sola dirección. Como les dije, o como lo dijo Enoc, perdón, como lo dijo Hermes, no lo digo yo, como lo dijo Hermes. Para llegar al bien hay un principio, el conocimiento. Entonces usted se mete en el camino del conocimiento. Y resulta que cuando se mete en el camino del conocimiento, luz, va a llegar y se va a tropezar con una sola cosa. La invitación a nacer de nuevo. Ese es el final, llegar al bien, la transformación, la resurrección, como le quiera llamar ese proceso. Porque hasta en eso hay libertad, de cómo usted lo entienda, cómo lo quiera entender, cómo lo visione, porque eso estará dependiendo de sus capacidades mentales y espirituales. Es más, yo puedo estar diciendo algo aquí, compartiéndoles algo acá. Mi corazón tiene una intención que es con base a mis capacidades y probablemente a ustedes llegue de la manera no como yo quiero que llegue, sino como ustedes son capaces de recibirlo. Y eso es muy importante. Es más, en mi comunicar, yo tengo la sensación y la comprensión de lo que hablo, pero puede suceder que cuando llegue usted lo va a escuchar en una dimensión mucho mayor a la que yo estoy expresándolo. Y esta es la maravilla del comunicar. Y en la maravilla del comunicar lo que nos invita es a seguir haciéndolo, como lo hacemos con mucho cariño aquí detrás de cada contenido que compartimos. Así que, ¿estamos en la fecha semiótica? No quisiera responder a eso, sino que ustedes también analicen. Estos mensajeros que dijeron que todo esto ocurriría en un tiempo específico, ¿creen ustedes que es hoy? ¿Será que ese proceso que religiosamente en las corrientes cristianas, que es el caso de nosotros los occidentales, de la segunda venida de Cristo, no es otra cosa que la aplicación de los conocimientos cifrados que hoy hemos descifrado o hemos intentado para no aparecer como que lo logramos, ¿no? Sino que lo intentamos en el despertar? Claro que sí. De tal manera que desde
34.000 años antes, desde 5.000 años antes, desde 2.600 años antes, desde 2.000 años antes. Estos 4 mensajeros dejaron los códigos o símbolos. Si usted no quiere que le hablen de Jesús, no importa, pero estos 4 dejaron los símbolos de lo mismo que dijo Jesús. Y todo esto que conjuga, todo esto que se enlaza, tiene un nombre. Bueno, nosotros le hemos puesto un nombre. Se llama el Plan Estelar. Y el Plan Estelar es como la humanidad sale de lo que yo les mostré acá, de esta semejanza que revela el libro secreto de Juan en el capítulo 9, de la manipulación a las sensaciones, de la satisfacción corporal y de la materia, del salir a satisfacer eso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que pensamos, lo que anhelamos, porque estamos en esa vibración y en esa dimensión. Pero sé, porque están allí conectados ustedes, que ya buscan más de eso. El hecho de que estemos hablando de estas, entre comillas, locuras, quiere decir que tanto ustedes como yo estamos anhelando otras cosas, estamos vibrando ante otras cosas, y esa es la comprobación del tiempo semiótico cumplido por anunciado y cumplido por estos 4 personajes de los que hablamos hoy. Bien, esta ha sido nuestra investigación en el día de hoy. Esperamos que haya sido de total agrado. Voy a leer algunos mensajes, como el de, tengo aquí el de DJ Super Crush. Sí, ahí está DJ Super Crush. El asunto es ser consciente del mal que tenemos y después de que se identifiquen los errores, tener la disposición de cambio, aunque duela, atormente y dé vergüenza. Con el tiempo eso va disipando. Entonces, aquí dice algo Hermes, y él dice, yo asisto. La inteligencia, yo asisto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ser asistidos. No estamos solos, hay recursos internos, no un rayo que va a caer del cielo. No la unción de alguien. No la bendición de un Dios que usted le pide todos los días. No, eso no sirve. Eso no sirve. O mejor dicho, eso no ha servido en la historia de la humanidad. Lo que sirve es su disposición y la capacidad de aceptar la asistencia que en fuerzas y energías internas están dispuestas para la humanidad. Eso es un recurso natural. Vuelvo y repito, son recursos naturales. No le pongamos a eso cosas extrañas. Milagro de Jiménez dice, buenas noches, Neil, abrazos fraternos desde El Salvador, tema interesantísimo sobre 3 personajes importantes dentro de la profecía. También nos saluda Merced Zárate. Dice, saludos, Neil, desde Teloloapan, Guerrero, México. Muy buenos. Llegué un poco tarde, pero ahí estamos al pie del cañón. Les recomiendo que si llegaron después de iniciar esto, arranquen esto de nuevo porque los enlaces se hacen desde el principio. Olga García, hola a todos. Saludos desde Bogotá. Un abrazo, Neil. También saludamos a Walter Fabián, conectado, dice, exacto, perfecto análisis. Gracias, Carlos. También saludamos a Carlos Cobos, dice, tienes que nacer de nuevo, es reencarnar. Bueno, vamos a, esta pregunta es interesante, porque tiene las 2 dimensiones. Volver a nacer es el código natural de volver a encarnar. Pero cuando estamos hablando del Hijo del Hombre que debe volver a nacer, no se está refiriendo a la reencarnación. Se está refiriendo en esta encarnación a hacer un proceso de transformación. ¿Verdad? Porque si no, entonces espero que me muera y nazco otra vez. Pero cuando nazco otra vez, yo lo que estoy haciendo es continuidad de la memoria espiritual. De tal manera que en esta dimensión de la que estamos hablando, morir a nacer, el significado es espiritual. Eso es en sentido espiritual, a veces se enreda uno con los preconceptos que hay del tema espiritual. Es morir a lo que atrasa para nacer a lo que adelanta. Morir a lo que produce dolor y nacer a lo que produce paz y equilibrio. Alejarse de lo que genera confusión, de lo que genera estrés, y acercarse a lo que genera certeza y alegría. Y puedo seguir en esto, solo que estoy simplemente pues expresando algunos términos. También saludamos a Geraldis del Mar, nos dice saludos. También tenemos a Nora Avilés que nos dice, Neil, además, más de 16 años empezó mi transformación del viejo hombre al nuevo nacimiento. Allí voy, progresando poco a poquito. Y lo curioso de todo esto
es que la asistencia de la inteligencia luz, como lo advierte Hermes, son procesos automáticos que incluso en el mensaje recibido por Enrique Castillo, que también hace parte del plan estelar, dice que cuando emprendemos la búsqueda, ponemos en marcha mecanismos interiores que se irán encadenando para entregar la comprensión. O sea, se activa la inteligencia, pero cuando emprendemos la búsqueda, y como Hermes nos dijo, que pareciera que ese inicio es el conocimiento. Cuando usted busca el conocimiento y lo busca con honestidad, digo con honestidad, no es que lo busque para manipular con él a los demás. Sí, porque hay quienes buscan el conocimiento para formar sus sectas, sus grupos y manipular a los demás y tener a los demás a su disposición. O quieren aparecer como los sabiondos. No, el conocimiento se adquiere para llegar al bien. Si no llegamos al bien, estamos utilizando el conocimiento de negocio, de orgullo, de ego y de cualquier otra cosa más. Y demostré que yo sí sé, nada más. Gerardo Chávez también nos dice: el ser humano piensa que el sol nos haría ir a brincar al 5.º nivel, y eso no es así. Si no estamos conscientes de que el cambio es uno mismo. Total, hay unos que están esperando que venga un rayo, el mismo rayo sincronizador, sin encontrarse a sí mismos. Vaya engaño. Christian Films dice: nos están atacando duro, Neil. Este proceso es difícil, pero seguro. Es Cristian. Hola, Cristian. Saludo, mi hermano. Un amigo aquí en Barranquilla. Nos están atacando duro, dice él. Así es. Pero vamos y alentémonos los unos a los otros. Delia Flores, más bueno este tema. También Yadira Chávez dice: nacer de nuevo es cambiando tu mente y tu corazón. La conexión de el sentipensar. Pero no podrá haber una conexión del sentipensar si el sentir del corazón está ahogado en emociones de venganza, de odio sobre alguien o sobre una situación. Como usted guarde eso, no hay nada. Tal vez por eso el Cristo dejó otro código: perdonar. Perdonar significa despojar el corazón de energías que no permitan la conexión en la inteligencia luz de la cabeza de los días o del anciano de días. Néstor Ramírez dice: análisis de la inteligencia, asumirla como un todo y como lo que es. Juan Pablo dice: Neil, esto tendrá algo que ver con la profecía de Parravicini y los niños nuevos que explican la humanidad, los acontecimientos. Perdón, los niños nuevos son personas que nacen de nuevo. Es decir, que estoy hablando de lo mismo que dijo Parravicini en otros términos. Por eso les decía, el cuento de que no, a mí no me gusta eso, yo leo es esto. Pero es que allá también está, tranquilo. No, eso lo rechazo yo porque yo leo es esto. Y no sabes con que lo que está allá también dice lo que te dieron a ti. ¿Y para qué se hizo eso? Hombre, para que nadie se quede sin que lo reciba. Eso es parte del plan estelar. Yo no conozco a Parravicini. No importa. Ay, no conoces a Parravicini. Está fregado, te jodiste. No. Tengo a Hermes. O tengo a Enoch. O tengo a Cristo. O tengo a Buda. O estudié Zoroastro. O estudié la sabiduría de Kukulcán. O de Viracocha. ¿Sí lo ve? Y todos se enlazan. Si hace las conexiones despojando de ellos toda la tontera que se le puso a cada uno de ellos, porque todos esos mensajes le han puesto la tontera que usted menos se imagina, incluso el de Parravicini también. A todos. Cristian, saludos. Hola, Cristian. Saludamos a Edgar Orellana. Gracias por compartir. Saludos cordiales desde Paterson, New Jersey. También Juan Pablo dice: muchísimas gracias, Neil. Un abrazo desde Argentina. También nos saluda a Austreberto García. Muy buen tema. Es el tiempo. Luz Quiñones dice: recibido. También saludamos a Juan Pablo, que dice: gracias, Neil, gracias. También Yadira Chávez dice: somos parte del Padre y toca recordar lo que somos, seres eternos atrapados en estos cuerpos. No estamos atrapados. No piensen que estamos atrapados. Estamos atrapados en la medida en que permitamos que lo manipule tome más fuerza de la esencia luz que tienen estos cuerpos también. Porque fuimos creados a semejanza de los principios originales, así sea en la materia. Es erróneo pensar que esto nos sirve, esto nos acompaña y esto lo podemos elevar o esto nos puede destruir. Esa es decisión nuestra. Solo que nos han hecho creer de que no. Incluso, por eso digo, hay conocimientos
que en ese sentido también nos atrasa. Esto no es una cárcel. Es cárcel si dejo que lo sea, que me domine esto a mí. Pero si el hombre interior, en la cabeza de los días, el anciano de día, la inteligencia, la sabiduría, la justicia, el hijo del hombre, como quiera llamarle, como usted quiera llamarle, hace que usted viva en las condiciones originales. Bueno, ahora sí me voy, pero antes quiero pedirles el me gusta a nuestro canal Descubriendo, y no solamente a este, sino también a nuestros 2 canales alternos que producimos aquí en estos estudios de esta radio que se llama RCPC. La otra producción es la revista Planeta Conciencia, con ese nombre encuentran el canal Planeta Conciencia. Y la otra producción es un noticiero donde explico la otra cara de las noticias diariamente. Lo encuentran así con Visión Noticiosa. Y ahí estamos todos los días trabajando en producción de contenidos de diferente índole, noticioso, de actualidad, investigativos, etc. Y el código QR, para que ustedes, si desean, lo escaneen y puedan incorporarse a nuestro canal en WhatsApp. En este canal en WhatsApp nosotros compartimos todas nuestras producciones para que ustedes estén al tanto cuándo es cada programa, cada cuánto empiezan, qué títulos están haciendo cada semana y estén al día, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Recuerden nuestros contenidos en Descubriendo, lunes de aplicación. Estos 2 lunes no hicimos contenido porque fue festivo en Colombia, pero lunes de investigación, miércoles de investigación, lunes de aplicación, miércoles de investigación y los viernes acostumbrados de Descubriendo, que realizamos al lado de Salín y de Juan Manuel. Cuídense mucho y regresamos. No se vayan sin dejar el like, por favor. Así apoyan todo lo que hacemos, ¿verdad? Y comparta también este contenido a otras personas que usted considere que le pueden servir. Chao, chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.